Todo listo para el inicio de este cuarto partido de esta mañana. Mentidero Cádiz, que se va a enfrentar a la Asociación Deportiva Torpedo 66. Mentidero Cádiz con la camiseta naranja habitual. Asociación Deportiva Torpedo 66 con esa camiseta mayoritariamente negra, con motivos amarillos y blancos. Mentidero Cádiz, que ya está clasificado. La Asociación Deportiva Torpedo, que ya matemáticamente se ha quedado fuera del torneo, pero desde luego van a querer terminar con un buen sabor de boca los jugadores del equipo, cuyo equipo base fue creado en el 66 y radicado en la preciosa localidad de Cebolla, en la provincia de Toledo. Por Mentidero Cádiz jugará Juan Manuel Mateo, Aitor Monfort, Pablo Gómez, Pablo Gatica, que es Gatica Junior, José María Sánchez, Joselito, Miguel Gatica, Óscar Lojo, Manuel Alejandro Sierra, Alejandro Goma, el internacional español, Juan José Bilbao, Juan Fernando Osa Restrepo y Brian Steven Palacio Gómez, entrenados por Alejandro del Amor Camacho. Y la Asociación Deportiva Torpedo 66, que va a jugar con Ifan Parra, Rubén Garrido, Mario Trujillo, Héctor Cañamero, Pablo Nicolás Arnanz, Álvaro Jiménez, Alex Rodríguez, Javier Moreno, Alejandro Sánchez, el más combativo sin lugar a dudas, conocido como Congi, Raúl del Fresno y Diego López Chiche, entrenados por César Argudo Villalba. César Argudo Villalba, que además tiene como delegado a Antonio Carretero y de auxiliar a María Paloma Díaz. La Asociación Deportiva Torpedo 66 vistiendo, como les hemos dicho, en esa camiseta negra, amarilla y blanca, preciosa camiseta del conjunto castellano manchego. Mentidero Cádiz con su camiseta naranja habitual. Un Mentidero Cádiz que bajó de la nube a Benidorm Folletes en el encuentro inaugural de esta fase de grupos. Un Benidorm Folletes que se ha clasificado en el partido que ha precedido a este. Ese partido que ha vencido ante la Asociación Deportiva Torrejón. Llega el primero. ¡Gol de Mentidero Cádiz! Se adelantan los gaditanos a los 8 segundos de partido. Marcó Aitor Monfort, que puso esa volea fuera del alcance de Diego López Chiche. La enganchó perfectamente Chiche, que no pudo hacer nada ante ese boleón. La bola que va a poner en juego la Asociación Deportiva Torpedo 66. Balón que ya se ha puesto en juego. Balón que pertenece nuevamente a Mentidero Cádiz después del saque inicial. La falta. Y ahí vemos al guardameta de Mentidero Cádiz. Ahí está la pelota que va a poner
La bola directamente a puerta, buscando sorprender nuevamente a Chiche. Donde Mentidero Cádiz recogiendo el esférico. La bola que se escapa fuera. Disparo saliendo el Torpedo 66 desde el costado. Busca Mentidero Cádiz a girar la jugada. La parada. Segunda instancia también para Chiche. La parada ante la acción de Pablo Gómez. La que va a jugar Pablo Gómez. Cuando la bola ejerciendo el guardameta de catalizador. Toque hacia el otro costado. Balón al centro. No consigue gobernarla. Es bola de Farata. Farata que pone el globo, intentando poner en dificultades a la defensa de Mentidero Cádiz. Aitor Monfort, el goleador del partido. Pelota nuevamente para ese costado. Busca la pelota Mentidero Cádiz. Mentidero Cádiz la intentó bloquear. Segundo bloqueo consecutivo de la Asociación Deportiva Torpedo 66. Mentidero Cádiz intentando asediar la portería. Una atrás, llega el primero. Marca la Asociación Deportiva. Marca la Asociación Deportiva Torpedo 66. Marcó Javi Moreno. More. Falta el terreno de juego ahora Gatica. También salta Joselito, el 1-1 para Torpedo 66. Aunque se le quedaba corto y ahí ese disparo. No llegaba a ser muy expeditiva la defensa de Mentidero Cádiz en esta jugada. Y la pelota que terminó en los dominios de More. El disparo de Joselito ahora arriba. Partido que ha empezado con ritmo. Es verdad que no hay nada en juego, pero desde luego los dos equipos se están dedicando a intentar dar espectáculo a los aficionados congregados a ver esta fase de grupos de la Copa Federación. Ahí está Brian Palacio. Brian que buscaba esa pelota, llega el balón dividido. Marca la Asociación Deportiva Torpedo 66. Y vuelve a marcar Javi Moreno. Con ese remate con el exterior. Sensacional remate con el exterior.
Bola que va a dejar. Es el esférico buscando, no encontrando a nadie. Llega ese remate. La ocasión sensacional para el equipo castellano-manchego. Llegaba Congi con todo. Ahí está Brian Steven Palacio. Guardameta de Mentidero Cádiz. Toda vez que Juanmi ha partido desde el banquillo. La bola de Brian. La bola de Brian. Balón arriba. Consigue despejarla. El equipo que viste de negro. El disparo de Mentidero Cádiz. Disparo que va a poder sacar nuevamente Chiche. Balón atrás. Intentando ahora sacar un poco la presión de la Asociación Deportiva. Torpedo 66 de los cebollanos. Brian al centro. Tiene que salir. De hecho lo consigue Raúl del Fresno. Otra vez Mentidero Cádiz apretando. Balón atrás. Brian. Otra vez ese balón para un Chiche que consigue hacerse con el esférico. Pelota atrás buscando ese toque de balón. Juan Fernando Osa tocando para Brian Steven Palacio. Ahí está Brian. El toque de Brian al costado. Llega Chiche. Ataca nuevamente la Asociación Deportiva Torpedo 66. El disparo muy timorato sobre la puerta gaditana. Y ahí está Joselito en el suelo. Doliéndose. Se levanta inmediatamente Joselito. Y la discusión, bueno, más bien conversación entre dos miembros de los banquillos que se captaba un poco en ese limbo donde hay que dejar el balón, tirarlo fuera, donde no. Muchas veces aprovechándose muchos jugadores, no todos, lógicamente, de esta circunstancia para cortar algunas contras peligrosas. Entonces al final se nos ha quedado ese punto un tanto, un ángulo ciego, donde no sabemos muy bien si hay que parar o no hay que parar. Aquí la Asociación Deportiva Torpedo 66, con buen criterio para ellos, lo han decidido no parar. Desde luego Joselito se ha incorporado inmediatamente al partido. Al final es un aspecto controversial que de manera redundante nos va a salir siempre. La presión que era buena Brian, que forzaba mucho ese intento de salida de balón. Va nuevamente desde el costado. El remate que consigue sacar inmediatamente en última instancia Chiche. El balón que pone segundo palo, tenía forzando un poco la cuenta atrás para el saque de esquina. Rotación defensiva tanto de los cebollanos como de los gaditanos.
Intentando Mentidero Cádiz poner la igualada en el marcador. Brian. Balón arriba. Brian Steven Palacio, que se ha visto batido hasta en 2 ocasiones el jugador de Mentidero Cádiz, que se va al suelo. La falta bastante clara, la falta de Farata. Y el lanzamiento de libre directo que será para Mentidero Cádiz para intentar poner la igualada en este balón esquinado hacia la derecha. El disparo que va a puerta. ¡Gol! Le botó justo delante a Diego López. Le botó justo delante a Chiche. Es el segundo tanto de Aitor Monfort. Firma doblete. Pone el empate. Mentidero Cádiz está dentro del partido. Nuevamente el empate. Bueno, con una desventaja de un gol también estás dentro del partido, pero ahora muchísimo más, abriendo de par en par la puerta hacia la remontada. Y ahí vemos el bote justo delante. Estaba perfectísimamente bien puesto Chiche, pero la Duna le jugó una mala pasada. Y al final, en esto de los botes, el azar tiene también mucho que contarnos en la jugada. Balón al costado. Línea de banda. Busca Congi. La pelota para Chiche. Chiche arriba, excesivamente largo. No puede llegar ninguno de los jugadores de vanguardia de la Asociación Deportiva Torpedo 66. El toque para Juan Osa. Brian que sitúa ese balón para Juan Osa. Juan que arranca. Finalmente echa atrás. Intenta darle un sentido a este movimiento. Comienza la rotación ofensiva de Mentidero Cádiz buscando el tercer tanto. Brian, que se le escapa ese balón. Buscaba sorprender desde atrás. 1:35 para terminar el primer parcial. Balón que se le va a caer a Chiche. Lo golpea finalmente. Muy impreciso. Está Brian buscando el toque rápido para Gatica. Aún más rápida la combinación. ¡Qué golazo de Mentidero Cádiz! Aún más rápida la combinación, porque llegaba Alejandro Goma para dejarle la pelota nuevamente a Gatica, que finalmente cedía al ojo. Y el ojo que abría la lata. Fíjense, la jugada es buenísima. El toque al centro. Y como se dice popularmente, para adentro. La combinación de tiralíneas de Mentidero Cádiz, que consiguió abrir el hueco. Y de momento culmina la remontada de los gaditanos sobre los cebollanos. Pelota arriba. Consigue abrir ese disparo que se le va a marchar a Juan Osa. Hay un segundo balón que aparece por el campo. Lo solicita Diego López.
A falta de 20 segundos para que termine este primer parcial, que empezó con un Torpedo 66 respondón y que ha terminado finalmente con la remontada de los gaditanos, con la remontada del equipo de primera división. Vemos la falta de Congui a la acción de Juan Fernando Osa. Juan Fernando Osa cogiendo carrerilla larguísima. Está Osa, el intento de vaselina, un poco al estilo en el anterior partido. Hemos visto un gol que sí que ha terminado en tanto, un lanzamiento que sí que ha terminado en tanto de Mariano Sanz por encima de la cabeza de Víctor Viala. En esta ocasión Chiche, que estuvo listo y atrapó, embolsó el esférico. Mentidero Cádiz 3, Asociación Deportiva Torpedo 66 2. Mejores repeticiones ahora mismo en sus pantallas. Volvemos en 2 minutos. Preparándose el colegiado del encuentro para poner en marcha este segundo parcial. De momento, la remontada que había conseguido plasmar en el luminoso de las instalaciones del Hotel HO Ciudad de Jaén. Ya lo ven en las pantallas. Sí, ahora en Jaén también hay playa. Y desde luego estamos disfrutando de esta Copa Federación. También hemos estado en Primera División en estas instalaciones perfectas para la disputa de nuestro deporte favorito. Mentidero Cádiz, que juega la pelota desde el costado. Pablito, que buscaba ese balón hacia el lateral. Se va al suelo el jugador de Mentidero Cádiz. Es falta en la presión por parte de Congui. Está el colegiado abriendo los brazos para situar el cono de seguridad. Y
El lanzamiento bien lejano, buscando pierna derecha, carrera larga, balón arriba. Directamente. Y salvo que alguien me corrija, los olivos que hay al fondo, un poco parafraseando a aquel poema de aceituneros de Jaén. La bola para el costado, tocando Aitor Monfort. Aitor que juega. La pelota que va a recoger Izan Parra. Esta Parra intentaba elevarla, va a golpear. Chocaba la pelota en la duna, finalmente acababa elevándola en exceso. Pelota que se marcha excesivamente desviada. Pelota que va a buscar ese costado al segundo palo. Llegaba Parra. Llegaba Parra para hacerse con ese esférico. La Asociación Deportiva Torpedo 66 ahora intentando percutir por el lado izquierdo. ¡Fuera! Se le marchó. Se le marchó la pelota al jugador de la Asociación Deportiva. Pelota que buscaba, se toque hacia el lado. Al carril central, buscaba sorprender, no llegaba ese balón a buen recaudo Javier Moreno. La bola buscando ese carril izquierdo. Buscaba la jugada individual, intentaba salirle de la presión de Raúl. Balón para Juanjo. Otro equipo con tres guardametas. Juanjo, Juanmi y Brian Steven Palacio. Joselito. Pelota para Juanosa. Juanosa que busca la pelota nuevamente para Juanjo. Para Juan José Bilbao. El toque hacia el costado. Es buena la pared. Ahora buscaba el carril central. No lo encontraba. Y la bola que se va al carril central en un partido que ha perdido ritmo. Comentaba antes que el poema... No, un segundo, porque puede llegar la ocasión. Se le va a marchar fuera. Álvaro. Se toque con el exterior. Comentaba que el poema era aceituneros de Jaén. No, es andaluces de Jaén, aceituneros altivos. La fantástica poesía, los versos maravillosos de Miguel Hernández, de uno de nuestros mejores poetas de la historia, el poeta nacido en Orihuela, en la provincia de Alicante, y que tan buenos y bonitos versos nos ha dejado para el recuerdo. La bola para el
costado, llegaba la acción del jugador cebollano, la pelota hacia el centro, no va a conseguir llegar. No consigue llegar a buen puerto ese pase. Directamente para Juanjo, ese disparo, pierna izquierda, tocando ahora el ojo, la puede perder el ojo, recupera, repliega rápido, se rehace del error. Bueno, vaya. El escorzo acrobático, el despeje acrobático. Del castellano manchego. Al lado, Joselito. Ahí está Joselito. Busca la pelota para Juan Osa. Juan Osa para Joselito. Joselito, ese balón que golpea directamente en la cara de Álvaro. Se va a quedar solo Joselito. ¡Fuera! Se le quedó fuera ese balón a Joselito, que se quedaba solo. Conqui, que se va al suelo. Conqui, que se va al suelo. La bola directamente por encima del travesaño, así golpeando de rebote a uno de nuestros cámaras. Balón de Izamparra en el carril central. 4:47 para que termine este segundo parcial. Mentidero Cádiz, que sigue conservando la victoria. La ventaja mínima de momento en el marcador. Izan, que saca la pelota con los puños. Recupera Pablito. Pablito al centro. Pablito al centro. La pelea enconada. No tenía el balón dominado. La bola que intenta llevarse en la última instancia Gatica Junior. Están los hermanos Gatica dejándonos pinceladas. Pinceladas. La bola para Juanjo. Esperando Pablito. Pablito que recoge el esférico. Pablito que juega hacia el centro. La rotación en la fase de creación. Torpedo 66 muy atentos ahora en las permutas, sin lugar a dudas, creciendo a lo largo y ancho de toda la competición. El toque sensacional, el pase directamente sobre el zaguero. Hay cambios, se intentaba ir a Aitor Monfort, el bigoleador del partido para Mentidero Cádiz. El saque realmente malo por parte del jugador del conjunto gaditano. Sale para Izamparra. Izan buscaba sorprender con ese balón un tanto elevado. Juanjo, que solo tuvo que seguir la trayectoria del balón con la mirada. Pablito. Pablito para Pelu. Pelu, que se encuentra con Juanjo nuevamente. Atentos a la cuenta atrás. Excesivamente largo el balón sobre Manuel Alejandro Sierra. Pelu, que buscaba esa carrera. Había cogido además la ventaja, pero no le favoreció el bote. Y la Duna se llevó la pelota muy lejos de la carrera que había lanzado con mucho acierto. Ahí está Óscar Lojo. La pelota se queda corta. No consigue meter bien la pierna Congi. Buscando el empate. La Asociación Deportiva Torpedo 66. Pero no lo está encontrando. Tiene que salir Izamparra. Sale Izamparra. El disparo que consigue gobernar en dos tiempos Juanjo. Ahí está Juanjo, bolón arriba. La bola hacia el costado. Ahí está Juanjo, que la toca nuevamente hacia el perfil izquierdo.
la presión de la Asociación Deportiva Torpedo 66, aunque ahora bastante hundidos y muy echado hacia adelante Mentidero Cádiz, que ahora sí le da apoyo a la salida de balón, costado hacia la pelota, segundo palo, intenta ahora bajarla Arnanz. Arnanz que la pelea, juega con Gatica, Arnanz, Gatica. No pita falta el colegiado, consigue cerrar la salida de ese balón Mentidero Cádiz. Gatica que se complicó quizás en exceso esa salida de balón, la pelota nuevamente que va a conseguir sacar Izan Parra ante el ataque de Gatica, el internacional español, que buscaba percutir sobre la puerta de Parra, que asiste. Los dos jugadores que se acercan, el rifirrafe entre ellos, solventado con diálogo por parte del colegiado, que no quiere que se le escape el partido de las manos, y desde luego sería algo que no nos gustaría. Muy alejado de los valores del fútbol playa, la pelota arriba, busca ese desmarque atrás, 31 segundos para que termine. Para que termine este segundo parcial, y llegó el remate que se marchó por muy poco por encima del travesaño de la puerta de Juanjo. Recoge Juan Osa. Osa que suelta el globo. Esto está a puntito de terminar. El balón que casi se pierde por línea de fondo, 0-0 en este segundo parcial. Por lo que Mentidero Cádiz domina el partido por 3-2 a la espera del tercer parcial. Momento de dejarles con las mejores jugadas de este segundo parcial. Volvemos en unos instantes con la resolución de este partido que nos está dejando muchos momentos y detalles interesantes.
Todo listo. Tercer parcial. Mentidero Cádiz y Asociación Deportiva Torpedo 66 en busca de los 3 puntos. Mentidero Cádiz ya clasificado para las semifinales. Torpedo 66 fuera de las semifinales, pero con ganas de dejar desde luego mejores sensaciones y para mi gusto que lo está consiguiendo, aunque el dominio está siendo mayor por parte del conjunto gaditano, que de momento hace claudicar, de momento hace besar la lona a los cebollanos, pero unos castellano-manchegos que están dando desde luego la cara en el partido ante un equipo teóricamente superior. Brian Steven que vuelve a saltar al terreno del juego, atentos a la contra, busca el remate, está fuera de portería, se estrella contra el lateral de la red. Ese disparo de More. Buscando sorprender. Un minuto ya transcurrido este tercer parcial. Un partido que, a pesar de no tener mucho en juego, nos está dejando... Uy, 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 uy. Ese bote hacia Brian, que casi le cuesta un tanto. Se rehizo bien. La pelota no cogía puerta de todas maneras. Ahí está Joselito. Joselito que levanta la cabeza. Joselito que juega al perfil izquierdo. Joselito que la recoge, la pisa, la esconde, la acaricia, la mima, la juega, toca nuevamente hacia el dentro. Tocando la pelota Mentidero Cádiz, intentando abrir un resquicio en la defensa de la Asociación Deportiva Torpedo 66. La pelota que puede terminar dentro. Es gol de Mentidero Cádiz. Estaban, yo creo que viendo si la pelota había entrado o no había entrado, porque si no había entrado era mano del jugador de la Asociación Deportiva Torpedo 66. Llega el tanto, nos enfocaban a Aitor Monfort, que sería el hack trick de Aitor Monfort. Vamos a ver quién es el autor finalmente del tanto. Ahí está Joselito. No es Aitor Monfort, era Pelu, era Manuel Alejandro Sierra y estaba el zaguero. Y ahí estaba el zaguero que intentaba sacar la pelota de cualquier manera. La bola que aquí ya parece que había entrado efectivamente. Sensacional la toma que nos saca nuestro querido Santi. El balón que se marcha excesivamente cruzado. Pelota hacia la parte defensiva de Mentidero Cádiz. La bola de Joselito buscando el segundo palo. Llegaba la acción defensiva de Arnanz. Llegamos a los 3 primeros minutos de juego de este partido. La bola hacia el centro. El toque buscando la vaselina excesivamente larga y Zamparra que busca sacar el ataque rápido de los castellanos manchegos. La pelota que se le quedaba atrás. Intenta protegerla Álvaro. Se encuentra con el 2 contra 1. Y aquí la salida de balón de Mentidero Cádiz, que era bastante clara. La bola para el carril central. El perfil buscado, encontrado. Sale el remate, la chilena, gol. El segundo tanto de Pelu, el doblete de Pelu, el 5-2 favorable a Mentidero Cádiz.
Pelota que conseguía elevarla a la chilena, que se colaba como una exhalación en la puerta de Izan Parra. No sé cómo consigue elevarla. Izan Parra, que no podía hacer nada ante el remate potentísimo de Pelu, que firma el doblete y que ahora sí pone tierra de por medio, arena de por medio en la victoria de Mentidero Cádiz sobre la Asociación Deportiva Torpedo 66. Bola para la parada de Zamparra. Sorprende quizás que una localidad como Cebolla, con apenas 3.500 habitantes, tenga un equipo de fútbol playa, que desde luego lo está haciendo bastante bien. Ha llegado a esta Copa Federación. Es verdad que salvo sorpresa, porque tendría que llegar ahora una gran remontada, se va a ir sin victorias, pero es verdad que dando guerra y demostrando que tiene algunos jugadores muy interesantes de cara al futuro del equipo. Izan Parra busca el balón, está fuera de puerta. Izan Parra que la saca. La saca Izan Parra. El balón del ojo para Brian Steven Palacio. Busca el ojo que busca salir de ahí. Atolladero ahora del jugador castellano manchego. Llega para Congi que la pelea. El ojo que la toca rápido. El giro sobre su propio eje del jugador de Mentidero Cádiz. La bola atrás. Llega la pelota forzada. Llega el remate. Podía ser mano. Pide mano. Llegó la presión intensa de Congi. Y aunque sí que dio la impresión de que había mano, también en directo nos dio la sensación de que estaba el brazo completamente pegado al cuerpo. Ahí está ese primer plano, el plano medio de Izan Parra. También hemos visto que ha saltado al terreno de juego nuevamente Juanjo. El balón hacia adentro, la jugada táctica. Intentaba rematar a Alejandro Goma. Un Alejandro Goma que no se ha prodigado mucho en el partido. Estamos viendo ahora la salida de Chiche. Falta de saque. Una falta de saque un poco extraña. Ahí está la pelota que va a poner desde medio campo. Alcanzado ya el Ecuador de este tercer parcial. Y en ese cambio de portero la pelota se quedó dentro del área y hubo falta de saque. Una jugada un tanto extraña. La bola de... ¡Qué balonazo de Gatica Junior! La bola hacia el centro. Llegaba ese remate que tampoco conseguía perforar. Juanosa para Juanjo. Juanjo que consigue tocar la pelota. El pase que podía ser bueno hacia el centro. Congi que intenta girarse. Llega la acción defensiva de Pablito. El balón hacia el costado. Busca a Juanosa ahora esa diagonal larguísima
arrastrando el balón hacia arriba, consigue ganar la acción el jugador de Mentidero Cádiz, se va al suelo, la presión intensa de Arnanz. Pelota nuevamente hacia el lado, carril central, intenta dominar la Gatica Junior. Sigue Gatica Junior, la pierde ante Congi. Congi que juega a banda, el pase que no es bueno. Se disculpa Pablo Nicolás Arnanz. Ese pase sobre Congi que no llegaba a buen puerto. No llegaba a buen puerto esa pelota de Arnanz. Congi que sigue peleando en todo momento, pero la Asociación Deportiva Torpedo 66, que ahora mismo está siendo doblegada por Mentidero Cádiz. Equipo de los muy interesantes de Primera División, equipo que había ascendido de Segunda a División de Honor y que ha dado batalla durante esta temporada, una temporada que, como saben, se ha proclamado hace poco campeón en pie Málaga, revalidando el título. La bola que la consigue sacar Chiche, la chilena, la parada, puños fuera de Chiche. 3,5 para que termine este partido. El regate, qué jugada, qué gol de fantasía nos acaba de regalar Mentidero Cádiz. ¡Qué gol de fantasía nos acaba de regalar Mentidero Cádiz! El gol sensacional de Pelu. El gol de Pelu. El regate, ese globo. El sombrerito partiendo la pelota desde la arena. Como recoge el esférico, el regate sensacional y cómo acaba rematando a puerta. Yo creo que es el ojo al final el que ha marcado el gol, porque teníamos ese primer plano donde veníamos esperando esa pelota a Pelú. El gol del ojo es sencillamente una delicatessen absoluta de fútbol playa. Como encontró el hueco, el disparo que se le va a marchar por muy poco a Farata. La que va a jugar nuevamente Mentidero Cádiz. Sigue elevar la Gatica Junior. La pincha ahora Juanjo, el control excelente del guardameta gaditano. Ahí está Juanjo, que tiene tiempo para cogerla con la mano. Finalmente el testarazo la consigue dominar Juanjo. Balón arriba, pierna derecha, el control de Gatica Junior. Consigue quitársela en última instancia Congi. Es falta sobre Congi. A 2 minutos que termine este tercer parcial, el resultado es claro, es un +4 para Mentidero Cádiz. 6-2. Ante la Asociación Deportiva Torpedo 66. Vemos sobreimpresionado el nombre de la localidad de donde procede el club en la parte trasera de la camiseta. Una camiseta realmente bonita. De Congi directamente a los dominios de Juanjo. Toca la pelota buscando atrás. Llega Aitor Monfort. Carril central, Gatica Junior. Gatica Junior para Pelu. Pelu que intentaba salir de la presión. El pequeño rifirrafe entre los dos jugadores. La pelota hacia adentro. Llega Juan Osa. Juan Osa que se encuentra con la presión. La falta. La falta clara sobre Juan Osa. La tarjeta amarilla a Álvaro.
La falta sobre la acción de Juan Osa. Llegaba Álvaro tarde. Llegaba Álvaro muy tarde a esa jugada. El balón en largo por encima del travesaño. Por encima del travesaño. Intento de remate que lo sigue. Lo invita a salir por línea de fondo Juanjo. Un minuto para que termine este partido. Voló Chiche. Siguiendo también ese disparo de Juanjo que buscaba el séptimo para su equipo, para Mentidero Cádiz, que será el cuarto semifinalista. A saber, Benidorm Folletes, en pie Málaga Rosas Playa y Mentidero Cádiz, semifinalistas de esta Copa Federación, de esta novena edición de la Copa Federación que se está disputando en las instalaciones del Hotel H.O. de Ciudad Jaén. El espectáculo garantizado. Congui que buscaba el remate, Congui que la pelea, Congui que intenta llevársela. Finalmente es Juanjo quien se hace con el esférico y se lleva al final una patada en última instancia. Intentaba pelear la Zarata, se llevó el golpe fortuito. Juanjo. Cuando quedan 13 segundos para que termine el partido. Ahí está el lanzamiento que pondrá Juanjo, excesivamente desviado. Está a punto de terminar el encuentro. Momento de ir tomando conclusiones. Ya sabemos cuáles son los 4 semifinalistas. Partido dominado por Mentidero Cádiz ante una Asociación Deportiva Torpedo 66 que llegó a colocarse 2-0 en el marcador. La remontada de los gaditanos ante los cebollanos. Momento de despedidas, momento de emplazarles a las semifinales de esta tarde, que podrán seguir desde el canal de YouTube de la Real Federación Española de Fútbol, también con seguimiento en las redes sociales, y desde luego que nos va a deparar 2 partidazos sensacionales, 2 partidos muy pero que muy a tener en cuenta. Le damos las gracias también a todo el equipo que nos ha permitido tener la señal, ya no solo la señal, sino las repeticiones y la realización por medio de nuestro compañero Santi, y con Alon en las repes. Desde luego, desde aquí, desde Jaén, desde este marco incomparable, nos despedimos para emplazarles, insistimos, a esta tarde y ya mañana con la final de consolación y la final que decidirá quién es el campeón de la novena edición de la Copa Federación de Fútbol Playa Nacional. Hasta entonces, disfruten del fútbol playa, buen provecho si van a comer. Nos vemos esta tarde. Hasta luego.